Bien, muy buenas noches, abogado Jorge Navia. El día de hoy vamos a hacer una entrevista y que tiene como tema principalmente los derechos humanos. Bien, Muy buenas noches, ¿cómo te va, David? bien, empezamos con la primera pregunta y es que usted nos dé, basada en su experiencia profesional, un acercamiento a lo que son un concepto de derechos humanos. Bueno, hablar de derechos humanos es hablar de los derechos de las personas. Recordemos que este 10 de noviembre se celebró un año más sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Por ende, distintas organizaciones han hecho énfasis en que esta fecha, no tan, a más de ser recordada, debe de cumplirse con el articulado que establece la Carta Universal de los Derechos Humanos, tomando en consideración que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Es oportuno hacer notar que la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Asimismo, la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y algo muy interesante que ha sido traducida a más de 500 idiomas. Ahora bien, todos nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos más. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. En ese sentido, esto es lo que decimos que son los derechos humanos. A más de esto, es importante resaltar que la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos está compuesta por 30 artículos. En este contexto es importante resaltar lo que reza la Constitución del Ecuador en su capítulo primero en cuanto a los principios fundamentales, considerando que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, acorde a la nueva Constitución que nació en Montecristi. Es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. En este contexto es oportuno considerar lo establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Correcto, abogado. Bien, el abogado que nos acompaña esta noche, él desempeña, es un profesional del derecho y desempeña uno de los cargos, los cuales son importantes, ya que nosotros como tal tenemos el derecho a, en caso de tener algún problema con la ley, que alguien nos represente, incluso si no contamos con el apoyo, la monetización necesaria para hacerlo, es nuestro derecho tener, en este caso, de la Defensoría Pública, alguien quien vele por nuestros derechos. Y usted, como profesional del derecho, ha evidenciado, ha tenido casos en los que se estén violando los derechos de una persona y haya tenido que defenderlos. Bueno, ahora en las funciones que ejerzo como defensor público provincial de Manabí, es oportuno hacerle conocer a la ciudadanía cuáles son las funciones que desempeña esta institución. Hay que tomar en cuenta que esta es una institución nueva en comparación a otras, que nació con más oportunidades, con un espacio más amplio de atención a los usuarios en cuanto a asesorías y patrocinios, con la Carta de Montecristi. En cuanto a los derechos que nosotros brindamos la atención, tenemos las líneas del área social y área penal, y en cuanto también se refiere a los derechos de las personas privadas de la libertad. Podemos decir que entre esos derechos vulnerados que nosotros brindamos esa atención está el derecho a alimento, el derecho a que todo niño
niña adolescente debe contar con un nombre y un apellido, a ser reconocido por sus progenitores. Asimismo, mucho más que se desencadenan propio de protección a niñez y adolescencia. Es oportuno resaltar que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Ese es el trabajo que desempeña la Defensoría Pública a nivel nacional. Listo. Bueno, usted también se refería en cuanto a contar con un patrocinio, por ejemplo, en lo que concierne a el área penal, en el momento que una persona no pueda contar con costear los gastos de un profesional del derecho particular, para eso está la Defensoría Pública, para asumir su defensa de una forma técnica, jurídica, gratuita. Correcto. Y también un tema que es y algo importante, que es muy controversial en los últimos, en la sociedad contemporánea, es el tema de la violación de los derechos hacia las mujeres. ¿Usted como defensor público ha tenido o ha evidenciado algunos casos o en su mayoría son de violación de derechos a las mujeres o no hay tantos casos de este estilo? Bueno, ¿sí se presentan casos de este estilo con regularidad? Bueno, es oportuno mencionar que dentro de la Defensoría Pública existe el área de protección a víctimas, ¿no? Que de a poco se está incrementando con el número de defensores públicos. El área de protección a víctimas se enfoca específicamente a esas personas que han sido víctimas tanto de un delito o de una contravención, entiéndase así, ¿no? Porque hay que diferenciar lo que es una contravención y lo que es un delito. Ahora bien, en cuestiones de que el maltrato se está dando muy frecuente. Recordemos que, si no mal recuerdo, el 25 de noviembre se realizaron muchas campañas, muchos entes han participado contra toda forma de erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido, la Defensoría Pública atiende y patrocina la defensa de estas personas que han sido víctimas de maltrato. Nuestra institución ha atendido algunos casos y favorablemente ha logrado que aquella persona que ha cometido aquella contravención de un maltrato, sea específicamente físico, reciba su sanción. Y también algo que es importante, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que venimos pasando de una pandemia mundial, que tuvimos que estar mucho tiempo en aislamiento y ese tipo de cosas. Hay medios de comunicación, más que nada, que decían que el aislamiento como tal hacía que incrementaran los casos de violencia intrafamiliar. ¿Usted me puede corroborar si esto es cierto o no? ¿Ha tenido más casos de ese estilo? Sí, cabe mencionar que durante la pandemia, si bien es cierto, las actividades estuvieron un poco restringidas, pero en cuanto a la atención que la Defensoría Pública mantiene, estuvimos activados, ¿sí? Además de eso, se creó una línea de quejas en la cual se podrían dar asesorías a todas las personas. En cuanto a la pregunta específica, sí, realmente durante este tiempo de pandemia se ha incrementado el número de víctimas, ¿no? Y sin embargo, algunos casos no se han dado a conocer porque todavía existe ese, ese factor por parte de las presuntas víctimas de no denunciar, de no acudir ante los entes para que sus derechos sean restituidos en ese sentido y frenar esta ola de maltratos. Cabe mencionar que cuando una persona es víctima de maltrato, existe el ente, existen hoy en día las unidades de violencia en donde existe un equipo técnico y que son atendidos inmediatamente. Y a la par va el defensor público y por no contar con esa defensa, ahí entramos nosotros, ¿no? A ejercer una defensa técnica y gratuita en favor de las víctimas. Correcto. Uno de los temas muy importantes que usted mencionaba era que, en especial, quienes acuden a este tipo de defensa son las personas, en su mayoría, de las que cuentan con atención prioritaria, como lo son los menores de edad, en este caso, Brindamos discapacitados también. Así es, brindamos, tenemos una visión y una misión. Precisamente nuestro trabajo está enfocado a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos.
y también brindamos esa atención cuando se les ha vulnerado su derecho, en especial a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Entonces, en este caso, ustedes velarían porque la acción afirmativa se dé a favor de este tipo de personas. En el sentido de que nosotros realizamos nuestra actividad netamente judicial, ¿no? Ante los entes correspondientes, hacemos prevalecer esos derechos que han sido vulnerados, para eso estamos, para proteger que los mismos no continúen siendo vulnerados. Correcto, abogado. Bien, como pudimos observar, tuvimos un acercamiento con un profesional del derecho a la aplicación de estos en un ente como la Defensoría Pública, haciendo ver que el Ecuador, como lo decía, es un Estado constitucional de derechos y que estos se están haciendo valer por parte de entes públicos como el abogado que nos acompaña en la noche de hoy. Abogado, le agradezco por su tiempo, le agradezco por esta charla, que tenga buenas noches. Bueno, muchas gracias y de parte mía y de la institución como es la Defensoría Pública estamos siempre prestos para atender cualquier situación y más que todo difundir la atención que este ente brinda a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.